Serían las 10 de la mañana de un día de octubre. En el patio de la Escuela de Arquitectura, grupos de estudiantes esperaban a que se abriera la clase. De la puerta de la calle de los Estudios, que daba a este patio, iban entrando muchachos jóvenes que al encontrarse reunidos se saludaban, reían y hablaban. Por una de esas anomalías clásicas de España, aquellos estudiantes que esperaban en el patio de la Escuela de Arquitectura no eran arquitectos del porvenir, sino futuros médicos y farmacéuticos. La clase de Química General del año preparatorio de Medicina y Farmacia se daba en esta época en una antigua capilla del Instituto de San Isidro convertida en clase, y esta tenía su entrada por la Escuela de Arquitectura. La cantidad de estudiantes y la impaciencia que demostraban por entrar en el aula se explicaba fácilmente por ser aquel primer día de curso y del comienzo de la carrera. Ese paso del bachillerato al estudio de facultad siempre da al estudiante ciertas ilusiones, le hace creerse más hombre, que su vida ha de cambiar. Andrés Hurtado, algo sorprendido de verse entre tanto compañero, miraba atentamente, arrimado a la pared, la puerta de un ángulo del patio por donde tenía que pasar. Los chicos se agrupaban delante de aquella puerta como el público a la entrada de un teatro. Andrés seguía apoyado en la pared cuando sintió que le agarraban del brazo y le decían «¡Hola, chico!». Hurtado se volvió y se encontró con su compañero de instituto, Julio Aracil. Habían sido condiscípulos en San Isidro, pero Andrés hacía tiempo que no veía a Julio. Este había estudiado, según dijo, el último año del bachillerato en provincias. «¿Qué? ¿Tú también vienes aquí?», le preguntó Aracil. «Ya ves. ¿Qué estudias?». «Medicina». «Hombre, yo también. Estudiaremos juntos». Aracil se encontraba en compañía de un muchacho de más edad que él, a juzgar por su aspecto de barba rubia y ojos claros. Este muchacho y Aracil, los dos correctos, hablaban con desdén de los demás estudiantes, en su mayoría palurdos provincianos, que manifestaban la alegría y la sorpresa de verse juntos con gritos y carcajadas. Abrieron la clase y los estudiantes, apresurándose y apretándose como si fueran a ver un espectáculo entretenido, comenzaron a pasar. «Habrá que ver cómo entran dentro de unos días», dijo Aracil burlonamente. «Tendrán la misma prisa para salir que ahora tienen para entrar», repuso el otro. Aracil, su amigo y Hurtado se sentaron juntos. La clase era la antigua capilla del Instituto de San Isidro, de cuando éste pertenecía a los jesuitas. Tenía el techo pintado con grandes figuras a estilo de Jordanes. En los ángulos de la escocia, los 4 evangelistas, y en el centro una porción de figuras y escenas bíblicas. Desde el suelo, cerca del techo, se levantaba una gradería de madera muy empinada con una escalera central, lo que daba a la clase el aspecto del gallinero de un teatro. De pronto se abrió una puertecilla del fondo de la tribuna y apareció un señor viejo muy empaquetado, seguido de 2 ayudantes jóvenes. Aquella aparición teatral del profesor y de los ayudantes provocó grandes murmullos. Alguno de los alumnos más atrevidos comenzó a aplaudir y, viendo que el viejo catedrático no solo no se incomodaba, sino que saludaba como reconocido, aplaudieron aún más. Clásico entre los clásicos, sobre todo para los estudiantes de cierto momento y de cierta edad. El árbol de la ciencia, de Pío Baroja. Pablo Vilaboy, un libro que muchos leímos preparando selectividad, o a lo mejor ya como en mi caso también en la universidad, y al que por desgracia, y autor Pío Baroja, nunca hemos vuelto muy poco. Sí, cuando nos tocaba hablar sobre uno de los máximos exponentes de la generación del 98, pues sí o sí caía Pío Baroja, que es una de estas elecciones que quizás nos hacían leer demasiado pronto, ¿no? Y bueno, yo creo que es bueno con los años recuperar pues a un autor de la talla de Pío Baroja y con el tiempo adentrarnos más en todo ese pesimismo existencial, ese hastío, esa angustia que era propia de la generación del 98 y que, como digo, tenía en Pío Baroja uno de sus máximos exponentes. El árbol de la ciencia se corresponde a una de sus 9 trilogías, en este caso se corresponde con la temática que él llamó, o los estudiosos llaman de la raza, que también comprende La ciudad de la niebla y La dama errante, y él mismo decía que de sus novelas de temática filosófica era la mejor. La consideraba la más acabada, en parte porque tiene muchos rasgos autobiográficos. Sí, Él estudió medicina. Él estudió medicina y conocía muy bien el Madrid que describe de finales del siglo XIX. Y bueno, este libro en concreto pues, se puede dividir en 3 partes. En una
como has empezado a leer, describe el Madrid estudiantil de la universidad y cómo era aquel Madrid. Después hay un intermedio filosófico, una conversación entre el protagonista y su tío, en el que se oponen el vitalismo del tío con el existencialismo del protagonista. Y después pasamos a cómo ejerce la medicina en un pueblo y su vuelta a Madrid. O sea que digamos que toca un poco pues cómo era la vida en una gran ciudad como Madrid, cómo era la vida en un pueblo con sus problemas de caciquismo y demás. Y aparte pues tiene las temáticas filosóficas propias de Pío Baroja. Coincido contigo en que, por un lado, es un autor fácil, especialmente El árbol de la ciencia, porque tiene otras obras mucho más complejas, de leer, porque además era un autor que él apostaba por el minimalismo, digamos, siempre se llamara en ese momento así. Lo decía que el gran autor de novelas tenía que ser alguien que con pocas palabras expresase mucho, pero ahí está esa dificultad, como dices, de leer demasiado temprano a Pío Baroja, que hay muchas subcapas, hay mucho por debajo, hay mucho sustrato, entonces conviene entrar poco a poco en Pío Baroja, y es cierto que cuando tienes cierta edad, cierta perspectiva y cierta experiencia lectora y vital, es cuando comprendes mucho más lo que Pío Baroja quería contar. Pues nada, desde aquí animamos a reencontrarnos con este árbol de la ciencia. El árbol de la ciencia de Pío Baroja, de aquellas lecturas que siguen siendo lecturas obligatorias, por cierto, ¿saben? En mi otro oficio, el de librero, prácticamente a diario preguntan por el árbol de la ciencia. No hay ninguna duda, hay que leer a Baroja. Y vamos a seguir hablando, por supuesto, en el ARPA de Becker de literatura, y vamos a seguir hablando de historia, porque la historia, con mayúscula, la que sucedió, la que nos contaron, y la historia que pudo ser, porque es cierto, ahora lo hablamos con nuestro invitado, pues yo creo que en el fondo hacer y escribir historia muchas veces es especular, fabular y con lo que tienes delante y con los documentos rellenar huecos, porque no todo está escrito negro sobre blanco, o sobre pergamino, sobre tablilla, donde correspondiese. Pero es un autor que ha entrado en el terreno de la ficción histórica, ahora también lo matizamos y nos lo cuenta él, con dos novelas estupendas. Viene a presentar sobre todo la segunda, que es la novedad, pero yo no me resisto a presentarles primero esta maravilla, esta pieza de cámara llamada La pequeña librería, de Stefan Zweig y su autor, publicada por Berenice, y su autor es Francisco Uría. Bienvenido a El Arpa de Becker. Muchísimas gracias, Óscar, encantado de acompañaros. Ahora enseguida lo vamos a dejar por aquí para que lo vayan viendo, con tu novedad, A orillas del Rubicón. La verdad es que me turbó un poco esta compañía, tan inmerecida. Bueno, ahora, por desgracia, Pío Baroja ahora desaparecerá porque tienen que estar tus dos novelas, pero a mí me gusta siempre tener el libro del que hablamos en la mano. Como digo, esta fue tu llegada a la literatura de ficción, aunque con tintes reales y realistas, y basada en un episodio de la historia tal vez poco conocido, que es que Stefan Zweig, a principios, por cierto, de la Guerra Civil Española, pasó por Vigo. Efectivamente, bueno, en realidad lo cierto es que cronológicamente mi primera aventura literaria fue una obra de teatro que se llama Varsovia 1939 y que lógicamente, como no se os escapará, está inspirada en otro momento terrible de la historia, que es las vísperas de la invasión alemana y después rusa de Polonia. Y la verdad es que coincidió con la pandemia, fue un momento en el que tuve un poco más de tiempo en mis actividades profesionales habituales y empecé con esa obra de teatro. Y luego efectivamente cayó en mis manos la edición en castellano, la primera edición en castellano de los diarios de Stefan Zweig, en la que, como bien dices, cuenta ese episodio poco conocido de su paso por Vigo un 10 de agosto de 1936. Él ya está exilado, él en aquel momento era el escritor más vendido y más conocido del mundo, pero era judío, vio obligado a exilarse de su Austria natal cuando los nazis comenzaron a quemar sus libros en las plazas y a prohibirlos, y él se tuvo que exiliar en el Reino Unido y hizo un viaje en transatlántico desde Southampton hacia Iberoamérica, ¿no? Y en aquella época esos barcos hacían escala en Vigo, ¿no? Y por lo tanto él se encuentra en Vigo, le aterroriza la idea de acercarse a un país que está en una guerra civil. Exacto. Y en aquel momento, pero la tripulación le tranquiliza y le dice que no se preocupe, que aquello está tranquilo,
Y es bastante sorprendente, o a mí me resultó verdaderamente sorprendente esa mirada de alguien tan ajeno y tan extraño a nosotros y a nuestra historia, aunque la conocía bien, que se pasea por Vigo con la cierta sorpresa de, bueno, de que la guerra civil en Vigo, en la fase combatiente, por llamarlo de alguna manera, había durado relativamente poco. Ese 10 de agosto los combates en la ciudad, que habían sido terribles, habían concluido ya. Vigo, en ese sentido, había iniciado ya la posguerra y él se encuentra pues, en una ciudad en la retaguardia del conflicto y es bastante sorprendente las cosas que le llaman la atención, ¿no? Y en concreto una de las cosas es que se para frente al escaparate de una librería, que seguramente aquel 10 de agosto pues, estaría cerrada por muchas razones, y comenta pues, lo que había en el escaparate, ¿no? Y hasta ahí la historia. Eso ocurrió. Lo que él cuenta en sus lo diarios. Que él cuenta en sus diarios, ¿no? Y lo que yo fabulo, en la línea de lo que tú comentabas, es bueno, pues que aquella librería que el 10 de agosto no estaba realmente cerrada, sino que estaba abierta, y que él traspasa el umbral y que inicia una conversación con el librero, ¿no? Y a partir de ahí es el territorio de la ficción, como bien dices. Pues esta maravilla de novela, que de verdad, si no han leído a Stefan Zweig, van a querer leerle después de lo que cuenta aquí Francisco, y si han leído a Stefan Zweig, pues con mucho más motivo hay que adentrarse en esta pequeña librería de Vigo. Pues ya tiene compañía, al margen de esa obra de teatro, porque ha seguido Francisco Uría por este territorio de la ficción, y ahora pongo muchas comillas cuando es histórica, porque tiene de ficción a veces lo justo, tal vez, ¿no? Con esta novela, una novela muy particular, a orillas del Rubicón, una novela epistolar escrita a 4 manos, porque la escribes junto a José Luis Hernández Garbi, y la propia novela, Francisco, está en gran parte escrita a 4 manos. Son las cartas entre 2 personajes. Bueno, realmente esta novela no hubiera sido posible sin José Luis. José Luis, a diferencia de mí, es un escritor profesional. Él escribe sobre todo sobre temas de divulgación histórica. Y la verdad es que yo siempre he sentido fascinación por ese episodio tan conocido del momento en el que César, acompañado de una única legión, pues llega al Rubicón, que marcaba el límite de su provincia. Él era procónsul en la Galia y sabía que en el momento que cruzase, él podía cruzarla solo, pero no podía cruzarla acompañado de su legión armada, ¿no? En el momento que él cruzase, eso implicaba iniciar una guerra civil y ser considerado un traidor y probablemente la muerte, ¿no? Entonces él es consciente de ese reto y lo que la historia nos ha dejado es el relato de una duda, ¿no? En la que él duda si cruzar o no, ¿no? Y yo, fascinado por ese episodio, pues le pedí a José Luis que lo abordáramos juntos, efectivamente, como bien señalas, en un relato epistolar, ¿no? En el que la verdad es que cada uno de nosotros, y dejo a la imaginación del lector descubrir quién es quién, pues Julio César con un maestro que es de ficción, pues intercambia sus dudas, digamos, sus objetivos, lo que pretende, sus temores, etcétera, etcétera, y el maestro le contesta, ¿no? Y lo mejor ha sido que realmente, como bien dices, ha sido una correspondencia, o sea que cada uno de nosotros escribía su carta y recibía la contestación al cabo de unos días, y a partir de ahí imaginaba cómo contestaría su personaje, ¿no? Entonces realmente ha sido escrito de esa manera, ¿no? Creo que escribir a 4 manos de verdad, es decir, dos personas escribiendo el mismo texto, a mí por lo menos me parece difícil, ¿no? Entonces cada uno escribió sus cartas de manera bastante libre y al final es cierto que obviamente aquello tiene que concluir y concordamos el final, ¿no? Y la verdad es que ha sido una experiencia deliciosa. José Luis es una persona realmente encantadora y yo realmente me he divertido mucho, y la verdad es que a José Luis y a mí nos haría mucha ilusión que a los lectores también les entretuviera, pero sobre todo les hiciera reflexionar este episodio, ¿no? Porque lo que verdaderamente más te sorprende cuando te aproximas a Julio César desde nuestro tiempo es que tiene rasgos en su figura política que son tremendamente modernos, ¿no? Y yo enunciaría uno, por no hacerlo demasiado largo, que es: César está bastante más preocupado por contar lo que está haciendo y por cómo va a quedar en la historia. Por el relato que decimos ahora. Por el relato que decimos ahora, efectivamente, que por lo que está haciendo de hecho, ¿no? Y entonces él es casi el primer político que escribe la crónica de la Guerra de las Galias, y él está muy preocupado por cómo van a leer los romanos sus hechos, ¿no? Y eso lo hace tremendamente moderno desde la mirada de nuestro tiempo, ¿no?
Y además que, como dices, gracias a cómo abordáis Julio César, uno reflexiona o relee textos de César y te das cuenta que es cierto que él estaba pensando en la posteridad. Él pensaba en la historia con mayúsculas, que él tenía que protagonizar. Es conocido y lo cuentan los biógrafos no de la época, los algo posteriores romanos, que es bien conocido que él estaba obsesionado con la figura de Alejandro Magno. De la misma manera que Alejandro Magno estuvo en su día obsesionado con Aquiles, ¿no? La referencia de Alejandro Magno era más literaria, pero Julio César estaba obsesionado con Alejandro Magno, ¿no? Y hay un episodio en su biografía que es conocido, que probablemente ocurrió aquí en España, sí, el episodio es real, que fue un momento en el que él se lamenta porque a sus años Alejandro ya había conquistado un mundo y él no había hecho nada, ¿no? Entonces él es un hombre que tiene una enorme ambición, él ansía el poder y tiene en Alejandro una referencia, ¿no? Y él está preocupado por pasar a la posteridad como algo parecido a Alejandro, ¿no? Y dentro de esa libertad creativa de la que hablas, supongo que habría unas líneas maestras donde ajustaros. ¿Cuáles fueron? Pues no hubo demasiadas, o sea, quiero decir que como te decía, la realidad es que cada uno de los dos iba escribiendo. La intención inicial era que el lector viera con mucha claridad la dualidad de estilos, o sea, que había dos autores distintos escribiendo. Luego es verdad que algún lector, de los primeros lectores que hemos tenido, nos decía que por el contrario, que le había llamado la atención, que era bastante homogénea la manera de escribir los dos, y yo creo que es que al final te tienes que inventar un lenguaje. Obviamente no está escrita en latín, pero tampoco quieres escribir en un castellano reconocible como el nuestro, ¿no? Entonces inventas una especie de idioma que suene antiguo, que suene algo que podía ser la manera en la que ellos hablaran, que no sería seguro la nuestra, y eso le ha dado algo más de homogeneidad, ¿no? Entonces, es cierto que a medida que hemos ido avanzando, yo creo que nos hemos ido acercando en la manera en la que hemos ido haciendo la correspondencia, ¿no? Pero el contenido, lo que era el desarrollo de la historia, no estuvo demasiado pactado, porque inicialmente era eso, dos personajes que reflexionan sobre ese momento trascendental de la historia cuando Roma se enfrenta a lo que fue una nueva guerra civil, ¿no? Si en cambio tuvimos que sentarnos seriamente a hablar de cómo íbamos a terminar aquella historia, y obviamente en el momento que terminamos se abrió un ejercicio retrospectivo de revisar en todo lo que habíamos contradicho ese final a lo largo de la historia que habíamos contado previamente. O sea que esa cierta revisión armonizadora sí que se produjo, ¿no? Pero de verdad que en lo que fue la correspondencia en sí, los dos nos manejamos con bastante libertad, ¿no? De hecho, yo creo que seguro que los dos nos llevamos alguna sorpresa incluso desagradable de decir, pero ¿cómo me contesta este hombre esto ahora, ¿no? Y porque te apartas de lo que tú ya tenías pensado decir a continuación, ¿no? Pero la verdad es que ha sido una experiencia muy divertida, y la verdad es que yo he tenido mucha suerte de tener un compañero como José Luis, que es una bellísima persona y un extraordinario escritor. ¿Y en el reparto de personajes? Ahí ya no me meto, eso le dejo a los lectores que lo adivinen. Que adivinen quién es quién, ¿no? Que nos lean otras cosas a los dos y que traten de averiguar quién es quién, ¿no? Pero yo añadiría a la pertinente pregunta de Pablo, curiosidad de lector, claro, pero... es la pregunta. El reparto, al menos tuvisteis claro desde el principio, al menos cómo fue ese reparto. Eso sí, se puede contar sin decir quién fue el que asumió cada personaje. Pues fue bastante natural, porque hubo una primera carta y a partir de ahí, siguió todo, ¿no? O sea que fue todo bastante natural, ¿no? La verdad es que la primera idea no estaba tan definida, ¿no? O sea, quiero decir que la idea de que fuera un relato epistolar, esa parte sí, pero por ejemplo, tardamos en tomar la decisión de que el maestro fuera un maestro de ficción. Estuvimos viendo también maestros reales de los que se conoce que había tenido César, pero el problema que encontrábamos era que nos encorsetaban. O sea que al final cada personaje real, probablemente si hubiera sido una correspondencia entre dos personajes, los dos reales, la obligación de ser fiel a la historia es mucho mayor, ¿no? Y entonces al final nos quedamos ahí, ¿no? Es estupendo dialogar, conversar, discrepar, todo esto va ocurriendo en la novela con tu maestro, tener la posibilidad de esa persona que te marcó el camino, que te enseñó, que te forjó de un modo u otro, puedes con el tiempo
agradecerle o echarle en cara aquello que ocurrió. Pero me gusta muchísimo porque además, sobre todo la evolución del maestro, diciéndole al alumno ¿qué esperas de mí? O sea, sobre todo me gusta muchísimo cuando el maestro habla del desencanto. Es decir, porque claro, a César le extraña en algún momento ver a un maestro a lo mejor desencantado en el final de una vida, etcétera, y cómo él le hace pensar y reflexionar. Es que cuando llegas a este punto, lo que has tenido antes igual ya no te sirve ahora, entonces te desencantas. Yo creo que hay un tema que también es atemporal y que de alguna manera está reflejado en esta conversación, ¿no? Que es el poder aísla, ¿no? Y esto yo creo que ya ha habido muchos casos en la historia, ¿no? Y a medida que se detenta el poder y pasan los meses o incluso los años, cada vez son menos las personas que pueden hablarle al que tiene el poder con libertad, ¿no? César en esta conversación seguramente no esperaba del maestro otra cosa que no fuera aplauso, que era lo que normalmente obtenía de una manera o de la otra, ¿no? Y entonces cuando no obtiene el aplauso inmediato de quien siente como su maestro, una persona cercana, etcétera, etcétera, pues notas como a César eso no le satisface, ¿no? Por decirlo así, por no desvelar demasiadas cosas de la novela, ¿no? Que lo lean. Pero yo creo que es un tema importante, ¿no? Porque de verdad me parece que aquellos que ostentan el poder o algún tipo de poder bien harían en rodearse de personas que les digan la verdad. Porque el origen de muchas tragedias, catástrofes o de simples errores está simplemente en el hecho de que esas personas dejan de tener en su entorno personas que con libertad les puedan decir no hagas esto, te equivocas, esto no lo puedes hacer, tienes que respetar unos límites, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es un tema eterno a la política y al poder, ¿no? En Roma, precisamente al vencedor, rodeado de laureles, y alguien le va recordando Memento Mori. Claro, vuelve a tierra por un momento. Pablo Vilaboy, nosotros en nuestra parcela y medida también tenemos experiencia en escribir a 4 manos, pero hemos hecho un poco lo que Francisco y José Luis, dividir las obras, ¿no? Sí, un poco sí, sin desvelar quién es quién. Y a la hora del personaje histórico, ¿qué tipo de documentación echasteis mano? Bueno, sobre todo biografías. La verdad es que es un personaje muy estudiado a lo largo de la historia, ¿no? Y sobre todo hemos recurrido a biografías, tanto como ya digo, las más clásicas de las vidas de 12 Césares y las vidas paralelas, etcétera, etcétera, como las más modernas, que son ya muy eruditas. La verdad es que lo que en el fondo nos fascina del mundo romano es que es una especie de laboratorio, ¿no? O sea, que mezclado, si queréis, con obras de Shakespeare, ¿no? O sea, es una época más inocente en la que los sentimientos, la vanidad, el odio, etcétera, son más puros, los ves con más claridad, ¿no? Entonces tiene una combinación de historia que conocemos bien, que está bastante bien documentada y que podemos analizar. La vida de César la conocemos bastante bien, en bastante detalle, quizá alguna fase inicial menos, aunque se va publicando poco a poco más sobre esa primera parte de su vida. Y a la vez ya digo que todo esto mezclado con, bueno, con un ramillete de sentimientos y de personajes muy, muy singulares en los que no tenemos que olvidar también que la propaganda y la intención política ha jugado un rol. O sea, hay personajes que probablemente se pareciera un poco al personaje que nos ha legado la historia. Y pongo, por ejemplo, acaba de hacerse en el Reino Unido una gran exposición sobre Nerón, que desvela que Nerón no era probablemente el personaje que pasó a la historia y que hubo una clara intención política de aquellos que provocaron su muerte de dibujar o de exhibir un personaje que probablemente tenía poco que ver con la realidad. Una de las cosas que se sabe con bastante certeza, si no estoy equivocado, es que Nerón no estaba la noche en que se inició el incendio ni tuvo nada que ver con que el incendio se produjera, a pesar de todo lo que la historia ha contado después, ¿no? Son, como decimos, esos episodios intermedios de la historia como tal, escrita, documentada y más o menos sellada y fechada, y son esos episodios los que novelistas como José Luis Hernández Garbi y como Francisco Uría, porque ya eres novelista, asúmelo, al margen de tu profesión, por supuesto, piensan, especulan, fabulan y sobre todo en un libro como este, que ya ven ustedes, el grosor y el tamaño, sintetiza tanto y cuenta tanto y es tan fácil de leer. No tengan miedo, que a veces lo de la novela histórica entendemos tira para atrás, no.
Aquí, como son dos personajes escribiéndose cartas, todo lo demás está después y luego el que quiera que investigue o siga leyendo. Francisco Uría, muchísimas gracias por estas dos novelas, por estos regalos y por las que han de venir. Pues muchísimas gracias a Pablo y a ti, Óscar, por invitarme. Ha sido un rato delicioso con vosotros dos y espero que sea el comienzo de una gran amistad. Te esperamos a la próxima. Pues invitado quedo. Por supuesto. Y nosotros, Pablo Vilaboy, nos vamos ahora no a orillas del Rubicón, sino al ángulo oscuro del salón, que es donde dejamos el arpa cuando termina cada programa. Seguimos fabulando ahí. Y dándole a la lavadora, como decían en Volver, en la película de Pedro Almodóvar. Pues sí, dándole a la lavadora, que es lo que hace continuamente un lector, y encantado con ello. Volvemos pronto, por supuesto. Estamos preparando y viviendo ya nuevas lecturas que les contaremos en breve. Gracias.